pasado así lo requería. Nosotros alcanzamos la misericordia. Como se los dije en la clase pasada, unos alcanzaron misericordia y otros alcanzaron la justicia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es la justicia de Dios? Que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero esto no está hablando solamente de una muerte física. Esto está hablando de una muerte espiritual. Esto está hablando de que tú ni que quieras, hermano. Es mentira. Tú estás muerto, tú no puedes hacer nada. Es el Señor quien tuvo misericordia de ti y de mí. Es el Señor quien en su infinita misericordia está permitiendo que tú y yo estemos hoy aquí. Que el Señor no nos consumió por nuestro pecado, sino que alcanzamos su misericordia. Vamos a leer en este punto de la elección incondicional Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, Dios nos predestinó. Hay gente que tiene conflictos con la predestinación, porque a veces nosotros queremos entender a Dios, queremos entender la mente de Dios. Nosotros no podemos entender a Dios, hermano. Porque si entendiéramos a Dios, yo creo que Dios hubiese venido y hubiese dicho, bueno, yo quiero al científico, yo quiero lo mejor. Si en la mente de nosotros Dios fuera como el hombre, Él no nos hubiese predestinado a nosotros. Hermano, cuando hablamos de predestinación, no estamos hablando que fue un hecho fortuito o que fue algo momentáneo. Eso fue algo que el Señor designó antes de la creación del mundo. Antes de que tu madre te concibiera en el útero, ya el Señor te había predestinado. Ya el Señor sabía con qué propósito tú ibas a nacer. Entonces ahí la gente dice, bueno, entonces Dios es un Dios malo, porque entonces Él predestina a unos para muerte y otros para vida. No. Como se los dije anteriormente, unos alcanzaron misericordia y otros alcanzaron la justicia de Dios. Hermano, Judas no debía, o se registra, no debía traicionar al Señor. Judas nació para traicionar al Señor. Ese era su propósito, para el que Dios lo había creado. Y nosotros no podemos decir que Dios es malo por eso. ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, en ese punto, el punto de quiebre o de choque entre ambas posturas es la justicia de Dios. Porque un grupo acusa de que Dios es injusto. Dice, pero ¿cómo es que Dios elige a unos y a otros no? Entonces Dios es malo. Y el caso de Judas siempre es citado. Pero la verdad es que Dios no sembró maldad en el corazón de Judas. Ya Judas estaba perdido. Y cuando hablan de predestinación dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué los juzga al final? Si Él mismo los predestinó para perderse. Pero la verdad es que ya estábamos perdidos. Y el Señor no tiene ninguna, si Él quiere hacer justicia, Él acaba con todo y punto y nadie lo puede acusar de nada. Pero si Él tiene misericordia, Él escoge a algunos de los que no merecen para su gloria. Pero Él no predestina a nadie para perderse, sino para salvarse. Porque la pregunta sería, si Dios no elige a alguien, ¿cuántos podríamos ser salvos? ¿Se puede exigir la misericordia?
o solamente se recibe. Entonces la justicia de Dios entre ambos puntos es el punto de choque, porque quieren acusar a Dios de que Dios es injusto. Pero la verdad es que nosotros no merecemos más nada sino el infierno por lo que hemos hecho. Amén. Gracias, hermano Ronnie. Hermano. Pasa que no sé ni cómo decir esto. Es un choque. Pero yo le digo a Judas, mira Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo ya. ¿Verdad? Pero aquí viene el choque. Y si Judas se para y dice, Señor, yo he hecho lo malo delante de ti, perdona. Hago la pregunta, ¿el Señor lo perdona, sí o no? Lo que pasa es que... Sí, gracias, mi hermano. La palabra menciona que por cuanto todos los pecados son instituidos de la gloria de Dios. La predestinación se refiere a aquellos que Él escogió para que ya, porque todos íbamos rumbo al camino del infierno, todos teníamos el destino de la perdición, porque dice, por cuanto todos los pecados son destituidos de la gloria de Dios, ninguno teníamos derecho a ser salvo. Dios en su infinita misericordia nos agarró a algunos en su infinita misericordia y nos apartó para Él. Sí. Yo tengo una pequeña respuesta a lo que el hermano dice sobre Judas, y es que no existía ni la más mínima posibilidad de que Judas hiciera eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Por lo que si el Espíritu está muerto, el Espíritu no va a hacer nada. Si el Espíritu Santo no revive a la persona, esa persona sigue muerta. Por lo tanto, Judas era muerto. Judas no podía elegir pedir misericordia de Dios, porque es la parte del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo nos da vida, para que así Jesucristo habite en nosotros y nosotros seamos justificados. Y de esa manera nosotros tengamos manera de saber que estamos en pecado. Pero la persona que está muerta no sabe que está muerta, pues no tiene Exacto. conciencia. Amén, así es. Sí, no, la pregunta no fue esa. La pregunta fue otra. Si Judas, cuando el Señor le dice, Judas, lo que vas a hacer algo ya, Judas se arrepiente del Señor, perdón, porque yo he hecho lo malo. La pregunta es esta, ¿el Señor lo perdona sí o no? Sí, se arrepiente. Pero no se podía arrepentir, no tenía Él lo que... hubiese perdonado, pero es que eso ya Dios ya había destinado, ¿sí? Sí, Ronnie. El punto es si nosotros podemos creer por nosotros mismos o necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe al arrepentimiento. Cuando nosotros obviamos la obra del Espíritu Santo en el arrepentimiento del pecador, entonces cuando nosotros nos atribuimos a nosotros mismos el que yo me arrepentí, ¿ven? Y no es verdad. El Espíritu te guió al arrepentimiento, que es diferente. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue y yo lo resucite en el día primero. Faraón tenía enfrente a Dios, a Moisés, pero también endurecido. Si Dios le hubiera a través del Espíritu agrandado el corazón de ese de piedra que nosotros también teníamos, entonces Faraón se hubiese arrepentido. Amén. Es una obra del Espíritu. Gracias, hermano Ronnie. Sí, dígame, hermano. En el Salmo 58:3 nos dice que el malo, desde el vientre de su madre, fue apartado para el mal. O sea que era destinado. Así es. Estaba destinado que Judas hiciera eso. Exacto. Hermanos, yo les voy... Amén. Gracias, hermana, por tu acotación. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando Lázaro muere, que vienen y le dicen, Señor, Lázaro ha muerto. Cuando el Señor va y va a donde está Lázaro, él pudo fácilmente haber dicho, levántense, pero es que la orden no era para todos. El que iba a resucitar era Lázaro. ¿Por qué Lázaro? Porque ya Lázaro, el corazón, el Señor, ya había despertado su espíritu. Porque si no, cuando el Señor va y dice, Lázaro, ve fuera, Lázaro no se hubiese despertado. Pero la orden fue nada más para Lázaro. Lázaro fue el único que se levantó, porque si no, en ese momento se hubiesen levantado todas las personas que estaban muertas allí. Pero la orden fue nada más para Lázaro. Entonces, es como dice nuestro hermano, como han dicho, el Señor no es que
que el Señor predestinó a los que Él iba a darles su misericordia. Y los demás están muertos en sus delitos y pecados. Y es imposible que nosotros, en nuestra muerte espiritual, nosotros podamos reconocer al Señor. Hermano, y aquí está el vivo ejemplo de que Judas anduvo con el Señor, estuvo con el Señor, predicó con el Señor, caminó con el Señor, pero no fue. Tú puedes hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero quizás no eres. Entonces, ahí es donde la palabra dice, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, y el Señor que le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No es lo mismo hacer muchas cosas para Dios que tener una intimidad con Dios. Las obras o las cosas que tú hagas para el Señor, eso no te va a salvar. Eso no es suficiente. Tú puedes venir a la iglesia y sentarte y congregarte, puedes predicar, porque puedes predicar también, porque el Señor usa a quien Él quiere también. Pero ser un total desconocido ante el Señor. Entonces no nos podemos engañar, hermanos. No nos podemos engañar. Porque si tú verdaderamente no tienes una vida de intimidad, si tú no anhelas estar con tu Padre, porque los que son de Él anhelan estar con Él. Amén. Como hijo, tú anhelas al Señor. Tú anhelas su presencia. Pero si tú estás haciendo un montón de cosas en la iglesia, pero tú no tienes una intimidad con Dios, hoy yo te insto a que te examines. Porque entonces tú no estás llevando la vida correctamente. Te estás engañando a ti mismo. Y esto te va a traer graves consecuencias. Es necesario que analices hoy tu vida. Les voy a dar el testimonio para finalizar con esto. Hay un predicador muy famoso estadounidense que se llama Paul Washer. Y su esposa tenía años en el evangelio con él. Y ella dice que ella le costaba hacer las cosas del Señor, pero aún así la hacía. Pero eso era como una carga pesada que ella tenía. Ella iba a la iglesia, estaba en las actividades, pero a ella le pesaba todo esto, le costaba cumplirlo. Ella dice que durante un mensaje de su esposo, ella sintió que el Espíritu trabajó en su vida. Hermano, esta mujer años en el servicio, la esposa de un predicador, y esta mujer no había tenido un verdadero encuentro con el Señor. Esta mujer fue y le dijo, después que terminó la predicación, le dijo, Señor, perdóname, yo anhelo conocerte. Y fue donde ella sintió que descansó en el Señor. Hermano, si tú sientes que lo que tú has dejado de hacer te pesa, te es de carga, examínate. Porque cuando tú realmente, el Espíritu Santo te ha transformado, tú haces las cosas por amor. Porque el fruto del Espíritu te guía a hacer las cosas distinto. Tú no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Vas a saber que hay cosas con las que vas a luchar, sí. Pero es como dice el pastor Sugel Michel, el soldado puede caer en el campo de guerra, sí. Pero está prohibido que un soldado se muera allí. Como soldado puedes caer herido, pero te levantas. Una oveja se puede ensuciar, pero no se va a revolcar en el lodo como los cerdos. Tú puedes bañar un cerdo y lo puedes poner bonito,
Pero en el mismo instante que le dejen la puerta abierta, va a salir corriendo para ensuciarse. Porque es un cerdo. Es su naturaleza. En cambio, la oveja, hermano, es distinto. Les pido que se coloquen en pie. La semana que viene estaremos estudiando.